Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, al sur de esta ciudad capital. Hemos llegado hasta aquí porque vamos a conversar con el doctor Eduardo Calixto González, académico de esta casa de estudios y experto en neurociencias. Los temas que vamos a abordar son el amor y el desamor. Cómo vivimos estas emociones, estos procesos tan intensos, desde la bioquímica y la neurofisiología. Les aseguro que vamos a aprender muchas cosas, porque finalmente la pieza clave en el amor no es el corazón, sino el cerebro. Así que prepárense a disfrutar de este programa. Esto es Factor Ciencia, no se lo pierdan. Ya estamos con el doctor Eduardo Calixto González. Él es doctor en neurociencias con un postdoctorado en fisiología cerebral por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y además es jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo, doctor. Es un placer y de verdad, yo estoy encantado por este día tan especial que nos envuelve estas sensaciones maravillosas del amor, de la amistad. Pues empecemos, tú eres un experto y bueno, ¿por qué asociamos el amor con el corazón? La teoría cardiocéntrica empieza cuando alguien dijo o se empezó a asociar la opresión en el pecho cuando recuerdas a alguien, pero también cuando te dicen ya no te quiero. La sensación de el 80% está establecido a nivel científico que se siente un dolor. Es que sí hay un dolor cuando tienes una ruptura. Un dolor que le llamamos dolor moral, que se convierte en un dolor físico y que en realidad es una región del cerebro que está adaptando la interpretación de ciertos estímulos para procesar el dolor. En realidad, lo que nos duele es una activación de ciertas áreas cerebrales que se asocian con un estímulo. Y es por eso que dicen, es que me rompiste el corazón. En realidad me activaron el giro del cíngulo y la ínsula, que cambia la percepción y el proceso doloroso para poner más atención selectiva. Entonces, la relación de amor-dolor siempre ha existido, esta dicotomía que desde Aristóteles nos decía, si te quiere, te hará sufrir. El amor va acompañado con una dicotomía de satisfacción y dolor. Entonces nos costaba mucho trabajo pensarlo. Ya los filósofos lo habían contemplado y a lo largo de la evolución del conocimiento del cuerpo, en el Renacimiento se empezó también a centralizar que lo más importante era el corazón y eventualmente pues los científicos demostraron que es un cambio neuroquímico que agiliza y cambia muchas funciones y en especial también la del corazón. Entonces el corazón sí nos late por una respuesta adrenérgica, el sistema nervioso central libera adrenalina y en ese contexto entonces se incrementa el metabolismo, la respiración es más profunda y efectivamente suspiramos porque nos están liberando adrenalina, dopamina y un poco de oxitocina, que son 3 neurotransmisores básicos que en ese momento decimos, ya nada más me dijiste compensar en esa persona lo que significa para ti. Es un cambio neuroquímico que hoy sabemos que el reflejo de ese cambio neuroquímico se da en el corazón, como también se da en otras regiones, ¿no?, de nuestro cuerpo, como el intestino, como los músculos y como también la sensación de que algo puede pasar. Y ahora, bueno, ya lo adelantas y además es tu tema. A nivel neuroquímico, neurofisiológico, ¿qué es el amor? Amor es una estructuración de 16 a 24 áreas, que cuando nos enamoramos se incrementa a 29. O decirlo de una manera desde el punto de vista temporal, nos enamoramos de 29 a 32 áreas cerebrales. Cuando ya estamos bien con esa persona y decimos, pues sí la quiero y tiene muchos defectos, pero y a pesar de todo, quiero quedarme con esa persona para siempre. Ese amor verdadero, ese amor de aceptar a la persona como es, son de 16 a 24 áreas. Esto quiere decir que cuando vamos por el mundo nos vamos a enamorar en promedio 7 veces, promedio. Esto no quiere decir que sea para todos, a quienes se van a enamorar más, a quienes menos, pero en promedio 16, en este punto 7 veces. 7 veces. Y de esas 7 veces también depende la edad. Cuando somos jóvenes liberamos cierta cantidad de dopamina, más que cuando ya tenemos 30, 40, 50 años y dices, bueno, ya eso no es enamoramiento, ¿no? Sí lo es y puede llegar a serlo. No en la misma magnitud. La dopamina es el neurotransmisor que nos hace hacer que estas áreas cerebrales se conecten, pensemos, proyectemos, pero tiene una característica en común.
a más dopamina, más emoción, más actividad cardiovascular, más sensación de que las cosas van a ser mejores, nos quita la lógica, la congruencia y la objetividad. En esta parte, la corteza prefrontal, esta región del cerebro que en donde nos proyecta, nos dice quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son los límites, qué es lo que debo de ser socialmente bien aceptado. Esta región del cerebro disminuye con la liberación de dopamina. Y cuando estamos enamorados, eso sucede. Cuando ya entramos en una relación en donde después de 3 o 4 años, cuando el enamoramiento hace que disminuya la dopamina, entonces la persona dice, sí la amo, sí la quiero, sí lo quiero, pero tiene muchos defectos. En ese momento ese cuestionamiento es, ¿por qué ahora lo veo como antes no lo veía? ¿No? Hace 2 años yo le hubiera dicho, vámonos, porque no te conviene. Hacemos exactamente lo contrario, se llama síndrome Romeo y Julieta. No lo veas, no lo beses, no lo acaricies y hacemos todo lo contrario. Es la dopamina que nos quita el razonamiento social. En este contexto, el amor, a diferencia del enamoramiento, es la aceptación del otro. Y dice, sí te quiero, sí quiero vivir contigo, te acepto en toda tu dimensión, pero ya estoy plenamente consciente de los defectos que tengo con esta persona. En el enamoramiento se acaba todo esto. En el enamoramiento es perfecto, no hay otra persona como él, tiene todas las condiciones específicas que yo deseaba. Es toda una proyección de lo que uno quiere. Por lo tanto, de 29 áreas que están activándose, se quita uno que es la que es congruente y objetiva, y por eso cometemos tantos errores y llega un punto en donde logramos después de 4 años de decir, ¿qué estaba yo pensando cuando empezó esta relación? La gran mayoría de nosotros evolucionamos en ese proceso y aprendemos, dije la gran mayoría, 74% de la población. La gran mayoría creemos que solamente nos está sucediendo ese evento a nosotros. Ante la pregunta es entonces, ¿qué es el amor en el cerebro? Es un cambio neuroquímico de aproximadamente 12 estructuras neuroquímicas entre neurotransmisores y hormonas que nos hacen aprender, sentir, generar conexiones neuronales que van de 29 y que eventualmente van disminuyendo y que esto dura aproximadamente no más de 4 años, que eventualmente me hacen escoger a una persona para quedarme. Si lo veo con esa proyección al aspecto psicológico, social, con el dato biológico, es que es el momento en donde una persona elige con quién puede tener un hijo. ¿Por qué nos complicamos la gran mayoría de las personas con el amor? Porque bueno, si el cerebro es el que nos ayuda y es parte de nuestro ser, ¿por qué tanta complicación? 1, tengo que decir que aprendemos muchos de estos procesos en la etapa de los 7 a 14 años. Quiero ser muy objetivo. ¿Quién le dijo cómo se besa? ¿Quién le dijo cómo se vive una experiencia amorosa? La vivimos a través de la familia, eventualmente en la escuela, y creemos ir conociendo algunos aspectos. Cuando tenemos 7, 14 años, estamos en la primaria, entrando en la secundaria, las áreas cerebrales que nos hacen ser quienes somos, las que hacen emociones, por ejemplo, amígdala cerebral, recuerdos, hipocampo, interpretaciones, giro del cíngulo, el cuerpo calloso que comunica los 2 hemisferios cerebrales, la corteza prefrontal, la que va a tomar decisiones, junto con la ínsula que genera dolor, se están conectando. Es la etapa crítica en la que el cerebro manda señales, manda axones neuronales para conectar estas regiones. Este es un punto anatómico muy importante. La anatomía que se está construyendo es la que va a sustentar mucho de lo que hacemos ya de adultos. Una persona es complicada en la medida que vivió la complejidad en su casa. Si vivió violencia, la violencia no empezó ayer. Entre los 7 y 14 años, la amígdala cerebral cambió sus conexiones junto con el hipocampo y por lo tanto aprendió a hablar de una manera entonces que... y dicen, oye, es que hablas muy fuerte, hablas golpeado, hablas enojado, nos da miedo como... Yo no lo veo, yo soy así. Obviamente no detectan muchos de estos eventos porque eso hizo el medio para cambiar su anatomía y eventualmente lo manifiesta con las personas que están a su alrededor. También aquellos que fueron también vulnerados, que fueron violentados, que fueron ofendidos. Prácticamente el 92% de la población tiene algo atorado, un problema en la adolescencia, en la infancia, que involucra cómo nos vamos a comportar como adultos. 2, cuando yo veo la experiencia de otra persona y digo, no, esa persona hizo esto por ello y yo no voy a caer en aquello. Y resulta que cuando yo lo vivo con mi experiencia, no me veo reflejado en el problema hasta después. De una manera interesante, el sistema nervioso central detecta algunas experiencias
pero hasta que vive la experiencia entonces la relaciona con otros. Nos cuesta trabajo cambiar la opinión de nosotros mismos, más que cuando lo vemos de otras personas. Es algo tan interesante, este artículo salió publicado en el 2022. Quiere decir que la gran mayoría de nosotros sí podemos cambiar, pero hasta que ya el problema pasó, no durante el proceso. Punto número 3, nos complicamos porque nos llama más la atención lo negativo que lo positivo. Y aquí viene un problema muy serio con eso. A mí me pueden pasar 10 cosas buenísimas en el día. Yo digo, qué maravilla, es un día maravilloso, pero no las sumo y pasan. Pero me pasan 2 negativas o 3, el día cambia totalmente el significado que yo le había dado. Y entonces, no, claro, ahora me está pasando esto. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué yo? Porque el cerebro detecta algo que evidentemente estamos hechos para eso, para detectar riesgos, peligros, toma de decisiones. Nos salimos del problema, o lo enfrento o corro. Esta situación que el sistema nervioso central tiene, tenemos que reconocer que las personas, la gran mayoría de nosotros, cuando empezamos a discutir, nos llama poderosamente la atención. Nos complicamos porque nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo con personas. Lo voy a decir de otra manera. El cerebro humano tiene una característica general. Siempre quiere tener la razón. Siempre. Claro. Y mi razón, que yo he vivido y que la tengo y que la conozco porque es un hecho, que soy testigo de ella, ¿por qué tiene que empatar con la tuya que no estás de acuerdo en mi opinión? Y entonces yo voy a hacer todo lo posible para convencerte de que yo tengo la razón y tú vas a voltear y me vas a decir, pero te estás equivocando, Eduardo, en esto. Y yo te puedo decir, no me equivoco, y además enfatizo. Fíjense muy bien cómo cambié el fraseo de las palabras, y la entonación se llama prosodia. Uno está tranquilo y habla de una manera relajada, pero cuando empieza uno a entonar de otra manera, el sistema nervioso central le pone más atención, porque el sistema nervioso central pone selectivamente a la voz humana que habla con mayor fuerza, mayor atención. El problema es que nadie nos explicó esto. Y entonces yo quiero convivir contigo, pero si no hay oxitocina, que es una hormona que se libera al cerebro cuando estamos juntos, no habrá manera de que complementemos y que nos hagamos un recurso social para tener y establecer una buena relación. ¿Esto qué quiere decir? Si le ponemos más atención a lo negativo, si creemos en nuestra verdad, pero no tenemos adecuados niveles de oxitocina, somos seres antisociales, somos seres agrios, somos seres complicados, que no sabemos cómo tratar al otro. La gran mayoría de nosotros, aproximadamente el 67% de la población, sus niveles de oxitocina son elevados. Finalmente, esta es la conclusión de mi respuesta. La edad, los aprendizajes, lo que nos pasó, pero también cómo detectamos cosas y nuestros niveles de oxitocina. A ver, doctor, con todo este cóctel que se genera en nuestro cerebro, yo preguntaría, y además pensando que la gran mayoría nos hemos enamorado y es una sensación muy placentera, ¿somos adictos al amor o somos adictos a las sustancias que genera el cerebro? La pregunta es excelente y un neurofisiólogo lo tiene que reconocer, que somos adictos a las sustancias. Las sustancias son las que nos hacen adictos. Somos adictos a una obra de arte, a un concierto, somos adictos a un grupo, somos adictos a personas. Llega un momento en donde tú dices, es que me cae muy bien y nada más lo vi una vez. Tienes una proyección con respecto a eso. Y ya lo podemos medir, ¿eh? Si se va y mide los receptores de dopamina en la sangre, específicamente en los leucocitos, ahí hay receptores de dopamina. Cuando escuchamos una música de rock, por ejemplo, vamos a escuchar los Beatles. Los niveles de dopamina a quienes nos gustan los Beatles se incrementan casi de manera semejante y se regulariza mucho la actividad semejante electroencefalográfica. Y es cuando tú ves los electroencefalogramas y dices, mira, el sujeto A con el sujeto X empatan muy bien porque hacen la misma actividad electroencefalográfica con respecto al individuo D que escuchó a los Beatles y no lo hace. Les preguntas y efectivamente sabemos quiénes hay personas que nos encantan, liberamos dopamina y utilizan esas regiones cerebrales que también pueden utilizarlas algunas drogas que no son permitidas. Pero con todo y esto, el ser humano nos encanta vivir con estas adicciones. El problema es que como no nos los dicen, pensamos que es normal. Y el cerebro, desafortunadamente, y lo voy a decir con mucho cuidado porque es una información que hay que saberla manejar, en el contexto de cómo se dice.
Una persona que está enamorada y el enamoramiento dura 3 o 4 años, termina ese ciclo y dice, bueno, muchas gracias por participar. Juanita, la de las copias, tiene mejores piernas. Hasta pronto. Y le dice ella, pero ¿cómo es posible que seas tan insensible? No, ese cerebro está acostumbrado a liberar dopamina por ciclos. Y son los que van buscando personas y dicen, nunca va a aterrizar. Porque le encanta este proceso, porque nadie le explicó hasta que los niveles de dopamina disminuyan o aprenda a interpretar otro tipo de cosas. Y ese proceso ya lo va a ir disminuyendo. Esas personas viven en la efervescencia total. Total. Y entonces viven en extremos, ¿no? Nos vamos a vivir mañana y la otra persona, pero ¿y si no? Yo me voy a vivir contigo. Y entonces viene esos subidones que de repente dices, sí, teníamos 2 meses de conocernos y nos casamos. Y ahora velo, está buscando y se enamoró de otra persona. Aquí hay más eventos, pero nada más para circunscribir. Al cerebro le encanta y premia cosas alrededor de esto. Al cerebro de los varones en especial son más visuales y atienden más a procesos corporales y físicos. Las mujeres hacen mayores proyecciones desde la voz, desde el olor, desde el conocimiento y desde qué ese hombre significa para ella. Desde esa perspectiva, el enamoramiento femenino es más completo y más inteligente que el masculino. Y aún así nos va como nos va. Entonces, en términos generales, sí nos hacemos adictos a las personas por las sustancias que nos liberan, porque nos motivan, porque nos hacen otra experiencia de vida. Nada más basta con reconocer esto. No hay límites. Ya no tenemos dinero, no importa. Vamos a ver qué hacemos. Oye, pero ¿dónde vamos a vivir? Abajo del árbol, si es posible. O sea, esa metáfora que todo el mundo dice, o que la gran mayoría dice, que creen que es muy romántico, el rinconcito cerca del cielo, todas las penurias que se tiene que vivir. Si una persona aprendiera desde la primera experiencia, sabríamos que eso no se puede volver a hacer. El ser humano es la única especie que se puede equivocar más de 2 veces con el mismo error, con diferentes personas. Y es por eso cuando decimos, pues no aprendiste, porque lo hiciste en una etapa en donde tu corteza prefrontal no estaba bien. Para rematar la pregunta, la respuesta es, después de 8 años pareciera que el cerebro se le olvidó todo lo que vivió. Y aquellos malos amores, aquellas malas experiencias en donde dice, yo no lo quiero volver a ver, ojalá que le pase algo y que desaparezca. Lo vuelves a ver 8 o 10 años y dices, ¿cómo estás? Y el cerebro filtra, terrible, el cerebro no es una máquina de pensamientos. El cerebro edita recuerdos. Cuando vuelves a ver a una expareja de 8 a 10 años después, te quedaste casi con el 60% de esos recuerdos son buenos. Hay que tener cuidado con esta información, porque empieza uno a tomar decisiones de, ¿podemos volver a salir? Las personas que vuelven a salir con una expareja 8 a 10 años después, el 85% se vuelven a arrepentir de haber tomado la decisión de haber salido con una expareja y dices, pues sí, el problema es que no lo había aprendido y ahora con este doble marcado ya aprendí en dónde me equivoqué. Bueno, ya hablamos del amor, pero también hablemos del desamor. A nivel cerebro, Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué también es tan intenso y no podemos salir de él? Una de las grandes características que tiene el cerebro humano es que entre 300 a 500 milisegundos detecta un no te quiero, un ya no quiero estar contigo. Si bien puede reconocer y proyectar algunos mensajes, los mensajes corporales de la cara, que se detectan de manera inmediata, el cerebro los detecta. Pero en el entendimiento que el cerebro no está preparado para que nos digan que no nos quieren. Es algo muy interesante. Y aunque cuando una persona, independientemente de la edad a quien se lo dice, le dices no te quiero, genera un procesamiento de dolor moral. Automáticamente el desamor es un proceso de dolor que no nos gusta y que sentimos la opresión. Hay quienes dicen sentir el agua caliente, el agua fría. Hay quienes dicen me sentí tan mal, sentí que el piso se iba, sentí que estaba yo volando. Toda esta interpretación es un proceso de generación, de activación de neuronas, que lo que no nos gusta tener tampoco en la vida es culpa y vergüenza. Entonces la corteza prefrontal hace un análisis, nos cuesta trabajo y tiempo hacer una explicación de esto. Quiero mandarles un mensaje a quienes nos ven desde el punto de vista neurofisiológico científico para entender esto. Dos respuestas nos pueden ayudar a este proceso. Una es, ¿por qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? Automáticamente el cerebro empieza a generar toda una conexión y dice, ¿por qué?
¿Por qué? Porque como cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque es una adquisición de conocimiento y entonces lo va uno construyendo. Cuando una persona se contesta esto, automáticamente atrapa la vergüenza, la culpa, genera un proceso de incrementar autoestima, que eso es lo que nos lastiman mucho cuando nos dicen, pues no te quiero. La disminución de oxitocina es tan fuerte y el dolor moral tan grande, los niveles de serotonina disminuyen, la activación del sistema inmunológico se cambia, el cortisol se incrementa, hay una disminución de interleucinas, bueno, hasta nos enfermamos. Claro. Salgo con gripa, me da diarreas, me sale una roncha, porque me separé. Es un cambio neuroquímico muy fuerte porque no estábamos preparados. La gran mayoría de nosotros vamos por el mundo pidiendo una explicación. Dale a tu corteza prefrontal, dale a tus recuerdos del hipocampo, dale a la amígdala cerebral disminución de esa emoción tan fuerte y decirle, entiendo que no me querías y yo sí te quería. Si nosotros supiéramos que el 74% de la población, de las relaciones de pareja, independientemente si es heterosexual o homosexual, uno de los dos quiere más. El que quiere más dice, bueno, yo lo quiero más, yo la quiero más, pero el que quiere menos dice uno, no se lo puedo decir, y cuando dicen te quiero y te amo, y el otro está esperando que se lo diga porque realmente pide el reforzamiento, libérame dopamina y oxitocina, como yo la tengo, y entonces voltea y le dice, te quiero, y el otro así de, gracias. Se siente uno mal porque uno está esperando el reforzamiento de decir, es que yo también te quiero, ¿no? O en el cine, o en el comedor, o en la cama. Esta explicación implica claramente que somos seres biológicos para estar con pareja. El cerebro se desregula y cambia su naturaleza biológica cuando está solo. No estamos hechos para vivir solos. Necesitamos de personas, necesitamos escuchar nuestro nombre, necesitamos hablar, retroalimentarnos. Esto es lo que hace el amor y el desamor acaba con esta parte. Por eso vivimos en un caos. Es que lo extraño, no, extrañas reforzamientos, extrañas la pareja. Es cierto, sí lo extrañas a él, pero extrañas más, y esto es muy fuerte, el tiempo en que fueron felices. Cuando una persona baila con alguien, ese recuerdo va a quedarse en la memoria, en el cerebro, y esa canción los va a hacer llorar un día, cuando uno de los dos no esté. Esa imagen del cerebro y ese proceso y esas construcciones hacen entonces que nos demos cuenta que en realidad amamos en esas etapas históricas y creemos que eso va a ser para siempre, y no, nadie nos lo explicó. Y así como nos dijeron, el amor es bonito en una película, el amor es bonito visto en otras parejas, nadie nos explicó que el desamor se vive y hay que vivirlo, y es lo que más nos enseña. Yo les digo a todos que sin excepción tenemos que aprender de la experiencia de la separación y entonces poner las cosas como son. Ni fui totalmente la víctima, ni soy totalmente culpable. Estuvimos los dos en este involucramiento, esta parte neuroquímica va a pasar, me tengo que dar una explicación, y si no puedo vivir con esta persona, porque me hace falta, la pregunta es, ¿por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Eso es Qué fuerte. Una de las condiciones para que el cerebro aprenda y cambie su actividad neuroquímica, y nos va a ayudar mucho a reencontrarnos. Uno es, hay que aceptar la magnitud de la pérdida. Acepto que te vas y me duele porque pierdo esto, me duele porque pues, te extraño y yo hubiera querido que estuvieras conmigo, pero tú no quisiste. 2, eliminar el reflejo de venganza, la situación de si no es para mí, no es para nadie. Y me la va a pagar. Todo ese proceso es un dolor moral que no hemos aceptado. Cuando yo abrazo a alguien, el cortisol se va. Entonces, el mejor elemento es, amigos, ayúdenme. Acabo de romper mi relación, me estoy divorciando. No me critiquen, mejor acéptenme. Díganme cómo me pueden ayudar, pero ayúdenme. Familia, hermano, papá, hijos. Ustedes no tienen la culpa, pero me siento mal. ¿Me pueden ayudar? Saber pedir ayuda ayuda mucho. El otro proceso es querer mantener vínculos con una persona que ya no está en tu vida. Somos tan egoístas que decimos, ya no vamos a ser pareja. Bueno, quiero ser tu mejor amigo. No, espérame. Tiene que pasar cierto tiempo para ello. ¿Cuál es el tiempo? Hay estudios que indican que de 1 a 2 años. Y finalmente, de estos errores que cometemos, que yo diría que son muy frecuentes, es que no hay que ser voyerista de tu desgracia. Voy a explicarlo. Cuando uno termina la relación, ya no quiero volver a verte. Pero voy a las redes sociales a ver qué estás haciendo. Y entonces, como ya me borró de su red social, te pido a ti para que me ayudes. ¿Cómo está? Y veas si estás viendo su red social. Eso
genera un proceso de liberación adrenérgica y de vasopresina que te hace sentir entre la sensación de que ¿por qué no estoy yo ahí? Espero que te vaya mal para que entonces yo tenga un placer. En este contexto hay que saberlo limitar y decir, no tengo por qué irme a lastimar sabiendo de la otra persona y en esta connotación me voy a sentir mejor. Vivir esto, darse una explicación, vivir sin rencor, saber aceptar y tener buena comunicación nos va a ayudar a cortar este proceso que normalmente una mujer tarda de 9 meses a 12 meses en recuperar sus niveles de oxitocina, de serotonina y de dopamina, y los hombres promedio nos tardamos de 3 a 4 meses. Un placer escucharte y muchísimas gracias por ayudarnos a entender temas tan complejos y procesos tan complejos de una manera sencilla. Ahora hay que poner en la práctica, hay que ver qué le pasa a nuestro cerebro, amar más con el cerebro que con el corazón. Un honor. Hasta pronto. Espero que haya sido de su interés y hayan disfrutado tanto como yo de esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer de voz del doctor Eduardo Calixto qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, sentimos amor o nos invade el desamor. Nos despedimos desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciudad Universitaria. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.